Vamos a arrancar entonces la clase de hoy, ¿sí? La clase tiene una particularidad, como les decía, es una clase que va a ser teórica, para dar algunos conceptos que nos faltan desde el punto de vista del derecho y poder complementarlos de tal manera que después podamos arrancar sin ningún tipo de problema con la parte práctica de estas consideraciones, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hablar es respecto del derecho civil y comercial. El derecho civil y comercial estamos involucrados, o nuestra tarea de ingeniería está involucrada. Y para arrancar yo les voy a dar durante todo este lapso una serie de conceptos como para que los tratemos de entender y de comprender y tratando de hacer aclaraciones. No tiene una implicancia demasiado práctica esto, pero bueno, son conceptos que necesitamos conocer, ¿no? ¿Qué significa el derecho civil? Por definición está inspirado en principios de justicia y a partir del derecho civil se legisla o se desarrollan todas las leyes que regulan una sociedad. Civil tiene que ver porque está referido a los ciudadanos. Eso es lo que significa, o la definición y el concepto de derecho civil. ¿Qué es lo que tiene en cuenta el derecho civil? Rige los vínculos privados que las personas establecen entre ellas. Ejemplo, la contratación. ¿Qué más? Está formado por reglas jurídicas que articulan las relaciones personales o patrimoniales entre los individuos. Cuando hablamos de individuos, como bien les pongo ahí entre paréntesis, es para personas físicas o personas jurídicas. Personas físicas, cualquiera de nosotros. Personas jurídicas, las empresas, conformadas por una sociedad, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad que tiene el derecho civil? Preservar los intereses del sujeto a nivel patrimonial y moral. Es decir, que se cumplan con las distintas condiciones para que la persona también pueda desarrollarse. ¿Qué tenemos? El derecho civil comprende tanto el derecho de las personas como el derecho de la familia, el derecho a los bienes, el derecho de las obligaciones y los contratos, sucesiones, responsabilidad civil, etc. ¿Sí? En general, y bajo una definición desde lo conceptual y legal, todos los derechos están inspirados o están agrupados en los principios que se inspiran en la naturaleza, ¿no? Y tiene como la definición más amplia entre lo que se considera justo y lo que se considera injusto. Cosas que nosotros habitualmente también lo tenemos en cuenta en nuestra vida personal, ¿no? Cuando consideramos que algo es justo o algo es injusto, después se valora cuán justo o cuán injusto es, pero siempre está en esa línea para cualquiera de nuestras acciones, ¿no? Todos estos derechos se concretan mediante lo que se llama el derecho positivo. El derecho positivo es un derecho privado o un derecho público. ¿Qué significa esto? En general, el derecho civil se emplea como sinónimo del derecho privado. Si volvemos a ver o nos acordamos de lo que vimos en las imágenes anteriores, siempre se hablaba de la regulación o de que el derecho civil inspira las leyes para el desarrollo de una sociedad y que entre las personas sean
físicas o personas jurídicas se reglamenten esos derechos. Entonces ahí estamos hablando de derecho privado. Cuando se habla de derecho público, ahí se están involucrando las distintas acciones del Estado. Pero eso ya tiene que ver con el derecho administrativo. El derecho civil es sinónimo del derecho privado. Entonces, si resumimos hasta ahora estos pequeños conceptos que vimos, podemos dar dos definiciones. Lo primero, derecho, la facultad que tiene y se le reconoce a una persona para realizar un acto concreto, o la posibilidad de que reclame una conducta determinada. Por ejemplo, quien trabaja tiene derecho al pago de un salario. Si vamos a la segunda parte que dice la posibilidad de que reclame una conducta determinada, si quien trabaja no recibe el salario, tiene el derecho a reclamarlo. También podríamos decir con esto al revés. La persona que contrata tiene derecho a exigir que esa persona o que el contratado realice la tarea para la cual fue contratado y por la cual se le paga un salario. Eso es el concepto. Lógicamente, los derechos conllevan obligaciones. ¿Y qué significa o qué nos dicen las obligaciones? Es el vínculo que se establece entre dos personas por el cual una de ellas puede exigir a la otra la entrega de una cosa o un servicio. Volvemos a lo que decía antes. El empleador tiene la obligación de pagar un salario al trabajador por el servicio prestado, y también podríamos decir que el trabajador tiene la obligación de cumplir con el servicio al que se compromete. Si nos ponemos a pensar en la ingeniería, ahí está encuadrado lo que significa generar o armar un contrato con un cliente. Nosotros tenemos derecho a cobrar o a percibir un honorario por el trabajo que realizamos, pero también tenemos la obligación de realizar el trabajo. De parte del cliente, él tiene el derecho a exigirnos el trabajo por el cual nos contrata y tiene la obligación de pagarnos por ese trabajo. ¿Sí? Esos son los conceptos generales. Entonces, para dar una conclusión a lo que venimos diciendo, el derecho civil es un conjunto de normas legales que regulan las relaciones, derechos y obligaciones de las personas de derecho privado, como forma de fijar el concepto. ¿Qué más? El derecho civil, y de acuerdo a lo que está inspirado en el Código Civil, gira en torno a lo que se llaman tres instituciones básicas: la persona, la familia y el patrimonio. En eso se basa todo lo determinado por el derecho civil y que está involucrado en el Código Civil y Comercial de la Nación. Por ejemplo, la persona, la familia y el patrimonio. De las tres, ¿qué implica el patrimonio? Que sería la que por allí menos podemos tener conocimiento. Los derechos reales son, como dice ahí, derechos subjetivos que conceden a la persona la facultad de disponer de los bienes inmuebles y oponer su titularidad a demás personas. Es decir, los derechos reales son cuando yo soy dueño de un inmueble, tengo potestad sobre ese inmueble. Y ante cualquier circunstancia, yo opongo mi titularidad para poder mantener ese derecho real. Eso se llaman derechos reales. Derecho de crédito. Esos son también otro derecho que existe, la posibilidad del acceso a un crédito donde existe un titular y un deudor. Acá también se genera una situación contractual de derecho privado, en donde existe el derecho por la obtención de un crédito y también la obligación de pagar por ese crédito, porque yo me comprometí. Cualquier contrato de crediticio establece esas circunstancias y en definitiva es justamente una institución también del derecho civil, porque
existen dos partes en la cual cada una tiene derecho y obligación. En las sucesiones es otra de las formas en las que se involucra el patrimonio. Todo esto está en el Código Civil y Comercial de la Nación. Si ustedes buscan lo que yo les dejo ahí en la imagen, van a poder ver el Código Civil y Comercial, que aparte de estar comentado, tiene todos los artículos. Y sobre ese Código Civil vamos a acceder varias veces, porque justamente en algunos temas de esta materia vamos a ver qué significan los derechos reales y cómo nosotros, a través de nuestra actuación profesional, también estamos involucrados en la determinación de derechos reales. Esto simplemente es para que tengamos en cuenta con respecto a, a esto de cómo está instrumentado el Código Civil y Comercial de la Nación. Simplemente es para que ustedes lo tengan en cuenta cómo se estructura el código, ¿no? Existe una primera parte que es donde se dan todas las condiciones del por qué y para qué el Código Civil. Después está dividido en libros. El libro primero, que habla justamente de la persona humana, jurídica y los bienes. El libro segundo, que habla de la familia. El libro tercero, que habla de las obligaciones y contratos. Es un tema que a nosotros también nos tiene que interesar en función de las contrataciones que nosotros podamos realizar. Y siempre cuando hablo de contratos, tengan en cuenta también esto. No solamente es cuando nosotros, como profesionales, podemos tener la posibilidad de hacer un contrato como el que estuvimos viendo, por ejemplo, en el práctico 1, sino también, muchas veces, nosotros nos puede tocar trabajar en alguna empresa o en alguna repartición pública donde tengamos que realizar, por ejemplo, los pliegos de bases y condiciones para las obras que esa empresa requiere, o también estudiar los pliegos de bases y condiciones porque la empresa en donde estamos trabajando va a cotizar esa obra. Entonces, dentro de los pliegos de bases y condiciones, no solamente está la parte técnica, en donde nosotros tenemos que ver cuál es el cómputo, el presupuesto, qué tareas tenemos que hacer, cómo vamos a presupuestar, qué es lo que vamos a hacer, sino también, a veces nos toca entender las obligaciones contractuales que tenemos, porque el conocer las obligaciones contractuales también es una cuestión de dinero para una empresa que va a hacer una obra. Porque si nosotros le erramos en algo, estamos por allí teniendo un problema con el presupuesto que pasamos. Y después podemos llegar a tener un problema, se imaginan, en una obra de envergadura, errarle en un número implica mucha plata. Y eso puede hacer que la empresa no tenga la posibilidad de o ejecutar la obra o de terminarla. Simplemente, por ejemplo, para dar un caso, si yo tengo que presentar un presupuesto de una obra o de una mega obra, el solo hecho de, por ejemplo, en el cómputo y presupuesto que yo hago para pasar la cotización, me olvido de algún impuesto, estoy hablando seguramente de millones de pesos que me olvidé de poner. Capaz que, entonces buenísimo, seguro que me va a dar más bajo que todas las demás, gané la obra, pero después no sé cómo hago para sacar esa plata, que me está faltando. ¿Se entiende? ¿Se comprende qué significa conocer estas cosas? ¿Sí? Sí, sí. Cualquier duda, chiflen, digamos. No los puedo ver a todos porque justamente estoy compartiendo pantalla, entonces peguen el grito y hacen la pregunta, ¿sí? Bien, seguimos. Después tenemos el libro 4, que habla de los derechos reales. Este es un sector del Código Civil que vamos a ver en este cuatrimestre, sobre todo por la parte de pH, de servidumbre, de dominio. Después
viene el libro 5, que habla de los derechos sucesorios, y el libro 6, que es el final, y que habla de los privilegios, derecho internacional, etc. Bueno, eso es todo el Código Civil y Comercial de la Nación. De acá nosotros tenemos, tanto en el libro 3 como en el libro 4, bastantes artículos que nos regulan y reglamentan la vida profesional, para que nosotros lo sepamos. ¿Qué es importante saber en el derecho? ¿Qué es el sujeto y qué es el objeto de derecho? Como bien se define ahí, el sujeto es toda persona capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Como lo vengo diciendo desde el principio, puede ser una persona individual, física o colectiva, jurídica. El objeto del derecho, conjunto de normas y principios que regulan las relaciones personales o patrimoniales. Esos serían los dos conceptos básicos del derecho. Todo lo que es susceptible de constituir una materia de relación jurídica es el objeto de un derecho. Tanto puede ser relaciones jurídicas entre las personas, o también puede ser cualquier situación de posesión que yo tenga sobre algún bien. Ya lo estuvimos viendo. Tenemos la posibilidad, cuando hablamos de patrimonio. Todo eso es objeto del derecho. Por ejemplo, y acá tenemos algunos casos. Compra-venta. Eso es un objeto de derecho. Contrato de trabajo. Es otro objeto de derecho. Prestación o realización de un servicio y pago de un salario. Todo esto, y acá es donde entra el Código Civil. Les digo algo, no se preocupen, no van a tener que saber los artículos del código. Yo por si alguno estaba pensando ya en macheteárselo para el parcial, no se preocupen, no lo pedimos. Es importante que se sepa dónde buscarlo, nada más, pero no, quédense tranquilos. Tenemos otro montón de cosas para ver. Pero sí es importante que nosotros sepamos, como ingenieros, también cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Fíjense que en estos artículos, del 724 al 956 del Código Civil, se habla de las obligaciones. En el artículo 724, por ejemplo, se habla que una obligación de derecho es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir al deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Una contratación obligatoria. Eso es un objeto de derecho y una obligación que se exige para con el contratado. Los requisitos en el artículo 725. La obligación tiene que ser material y jurídicamente posible, lícita, determinable y susceptible de valoración económica. Es decir, que todo en una contratación, por ejemplo, tiene que tener específicamente determinado estas partes. Primero, que tiene que ser material y jurídicamente posible. Obviamente tiene que ser una actividad lícita, que se pueda mensurar, que se pueda medir, que se pueda ver, y que a partir de eso también se pueda valorar económicamente. Después tenemos en la consecuencia del código, vieron que hasta recién veníamos en el artículo 956 que hablaba de las obligaciones, el 957 al 1707 habla de todo lo que son los contratos. ¿Qué es un contrato para el código? Acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Dentro de esta situación está lo que se llama, por ejemplo, y de lo que me estuvieron consultando y estuvimos viendo, una contratación obligatoria para un ingeniero, una locación de servicios de un ingeniero. ¿Qué tiene que tener un contrato? Y esto es importante para nosotros, para que entendamos que, más allá, por ejemplo, de tener
un contrato tipo, nosotros podemos elaborar un contrato personal y propio. O la otra parte nos puede proponer un contrato personal y propio. Es decir, no que siga estrictamente, por ejemplo, el que propone el Colegio de Ingenieros. También podemos tener otro tipo de contratación. Entonces, ¿qué tiene que tener sí o sí un contrato para ser válido jurídicamente? Consentimiento, es decir, que ahí se expresa la voluntad de las partes de celebrar ese contrato. Capacidad, es decir, que las dos partes estén habilitadas para poder contratar. El objeto del contrato, que es el compromiso por el cual se pacta ese contrato. Lo que se llama causa, que sería la resolución del contrato, es decir, es la finalidad económica. Y cuando hablo de la finalidad económica, no es solamente lo que me tienen que pagar a mí, sino también que yo, como ingeniero, la parte económica que brindo es la tarea que yo hago y lo que me están contratando. Y la forma de ese contrato es bajo qué pautas se genera ese compromiso. Por ejemplo, que yo tengo que recibir una parte al principio para iniciar la tarea, después tengo que desarrollar la tarea y el saldo del dinero, por ejemplo, que me contrataron, es al final con la tarea entregada. Por ejemplo, una forma. Sino también se puede contratar en partes iguales, mensuales, por determinado tiempo. ¿Sí? Esos son elementos esenciales que tiene que tener cualquier contrato bajo distintas formas para poder generar un contrato que tenga validez después, quiero decir. Porque es importante que no falte ninguna de estas para que ese contrato sea nulo. Profe, te hago una pregunta. Sí, No, no tiene mucho que ver con esto, pero esto del consentimiento, ¿no pasa a veces que hay como letra chica en los contratos o cosas así? ¿Eso es legal? ¿Eso está bien? lo que pasa es que el problema de la letra chica es que no se lee. Entonces ahí está el tema, porque la letra chica del contrato, o sea, sí, es un, a ver, en cualquier contrato, viste que el tema de la letra chica puede traer consecuencias porque a veces son, como decimos siempre, un engaño a pichanga, ¿no? Mm, El problema está en eso, en que la letra chica nosotros no la demos, o cuando nos dicen para poder seguir tenés que aceptar los términos y condiciones. Y los términos y condiciones, viste que son sí, no lo lee ciclo nadie. de cosas que ninguno lo lee. Ahí es donde existe, sí, una especie de parte engañosa, digamos. Pero eso generalmente se da con contrataciones de otro tipo, Ah, está. no en lo que nos involucra a nosotros como profesionales, porque vos fijate, no sé, el contrato, si pongamos un ejemplo que todos lo pueden visualizar porque lo vieron para el trabajo práctico. En el del Colegio de Ingenieros, el contrato ese. Vos si querés y le querés poner alguna cláusula especial, le ponés a ese contrato cláusulas especiales. Hay un apartado que dice cláusulas especiales. Y vos le podés poner cláusulas, pero generalmente son todas cosas que al momento de contratarla, la otra parte en general lo lee, Claro. porque no son cosas raras, porque no estás ocultando nada y porque también, lógicamente, es eh, bastante más transparente, digamos, todo, ¿no? Cuando hablas del consentimiento, el consentimiento en definitiva también se da cuando los dos ponen el gancho, cuando los dos firman. Ah, está. Gracias. Ese es el tema. Eh, por eso yo les pongo ahí que la ausencia de alguno de estos elementos puede llegar a ser a perseguir la nulidad del contrato. ¿Qué efectos tiene el contrato? Un contrato perfectamente determinado es obligatorio
a cumplir por las partes. Relatividad, es decir, tiene el efecto sobre el objeto del contrato y es irrevocable, salvo que las partes se pongan de acuerdo. Es decir, en la contratación obligatoria, si, por ejemplo, el cliente quiere dejar sin efecto ese contrato porque no quiere que yo siga siendo el que le haga el proyecto o que le termine el proyecto o que le haga la dirección de la obra, no lo puede hacer porque quiera y sin consecuencia, digamos. Lógicamente, puede pedir que yo no siga, pero va a tener que dar cumplimiento a ese contrato o llegar a un acuerdo, pero no lo puede hacer de manera unilateral. ¿Sí? Estos son distintos tipos de contratos que existen. Son clasificaciones para que nosotros las conozcamos. Contrato unilateral, en el que solo una de las partes está obligada. Por ejemplo, cuando hacemos un comodato o un préstamo. Bilateral, cuando ambas partes tienen una obligación que cumplir. Gratuito, solo una parte es la que se beneficia, por ejemplo, como dice ahí, la donación. Oneroso, cuando ambas partes tienen un beneficio, esto es por ejemplo, el arrendamiento o la permuta. Conmutativo, cuando las ventajas que se obtienen de ese contrato para las dos partes son iguales. Y aleatorio, cuando las ventajas o pérdidas para una o ambas partes dependen de hechos fortuitos. Por así los contratos aleatorios en muchos casos tienen que ver con, también tienen que ver con el arrendamiento, por ejemplo, que se hace, porque, por ejemplo, en el caso del arrendamiento, estamos hablando de, por ejemplo, una persona que le alquila el campo a otra para que usufructe con cualquier tarea agrícola y en función de lo que produce le paga un canon. Entonces, si la cosecha fue buena, el canon va a ser mejor; si la cosecha fue mala, el canon va a ser peor. Entonces ahí es donde entra lo de aleatorio. Pero eso son cuestiones de ponerse, cuando se firman esos contratos, existe un consentimiento o un acuerdo de partes. ¿Sí? Todas estas definiciones están dadas también en el Código Civil, como tales. Después tenemos, los contratos pueden ser formales, nominados o contratos innominados. Los contratos innominados en general son contratos que la ley no especifica. Dentro de esos contratos innominados podemos hablar de contratos que se hacen a veces por usos y costumbres o que rigen normas generales de alguna entidad. No son contratos que se realicen de manera general. Podríamos decir que a veces los contratos de ingeniería, cuando son de tareas recurrentes o que se vienen haciendo, pueden llegar a ser innominados, porque formalizamos en un papel una tarea que venimos haciendo rutinariamente, como por ejemplo algún tipo de asesoramiento. Pero en líneas generales eso no sucede, porque siempre cuando se hacen contratos o se renuevan los contratos, tienen forma y siguen pautas específicas, ¿no?, dentro de lo que es la ingeniería. Bien, y acá entra una parte que es mucho más específica y que está determinada en el nuevo Código Civil, y que habla de los contratos de construcción y de servicios.
Y justamente esto tiene que ver con lo que estábamos viendo, o lo que yo les decía antes, cuando uno tiene que trabajar y desarrollar una tarea en una empresa constructora, o tiene su propia empresa constructora, o tiene su tarea específicamente como una locación de servicio. Antes, en el Código Civil anterior a la reforma del año 2014, se llamaba locación y ahora se llama obras y servicios. Antes se llamaba locación de obra, ahora se llama obras y servicios, ¿no? Está determinado entre los artículos 1251 y 1279. Ahí se establecen las distintas pautas, en las que, por ejemplo, se dice, cuando una persona, contratista o prestador de servicio, se obliga ante otra, el comitente es nuestro cliente, a realizar una obra o prestar un servicio a cambio de retribución. ¿Estaría amparado nuestro contrato nuestra contratación obligatoria en este artículo? ¿Qué les parece? Yo creo que sí. Sí. O sea, el contrato nuestro está amparado por este artículo, específicamente. Estamos hablando de prestar un servicio para realizar una tarea material o intelectual a cambio de una retribución. Exactamente, es a partir, o sea, estaría amparado en este artículo o involucrado en este artículo. Después viene el artículo 1252 que califica cómo se califica el contrato, en donde se entiende, por ejemplo, que si es un contrato de servicio, cuando la obligación que uno toma es realizar una actividad independiente, una actividad determinada, ¿no? Independientemente de su eficacia. O sea, acá los contratos no avalan si sos un fenómeno de ingeniero o no. Lo que dicen es que vos te comprometés para una tarea que la vas a tener que hacer lógicamente bien. Y en el caso de la obra, cuando se compromete con un resultado. De cualquier manera, yo siempre digo e interpreto que nosotros dentro de lo que es la ingeniería, siempre, en cualquier tarea que nosotros hagamos, nos estamos comprometiendo a un resultado. Sea la tarea de ingeniería que fuere. Pensemos en cualquiera de las tareas que nosotros podemos hacer que nos permite nuestro alcance de título o nuestra incumbencia. Siempre estamos comprometidos a brindar un resultado. Hasta en las tareas de asesoramiento. Porque, ¿para qué nos pueden llamar? ¿Para que lo asesoremos en qué, por ejemplo? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? Así no hablo y tomo un mate, por ejemplo. ¿A quién se le ocurre pensar en un asesoramiento, por ejemplo? Un cálculo de una viga metálica, por ejemplo, para un entrepiso. Por ejemplo, ahí estás dando un resultado. ¿Sí? Y algo que fuera un poquito más, que parezca más etéreo. Cuando hablamos de asesoramiento, ¿para qué nos piden asesoramiento? Para la compra de un terreno, puede ser. Por ejemplo. ¿Por qué? Para, Vamos a tomar ese ejemplo. Nos piden que nosotros lo asesoremos para comprar un terreno. ¿Por qué nos piden que lo asesoremos nosotros? Y no a un martillero. Por ahí tienen alguna idea de algún fideicomiso, hacer un edificio o algo y quieren ver si es factible que la zona sea perfecta. O sea, No, además por un tema de planificación, creo yo. Porque no sé Sí, cuántos pisos puede hacer. por eso sí tiene que ver con lo de que decía Ángel, lógico, que es ver si pueden generar ahí un emprendimiento, claro. Entonces, en definitiva, ese asesoramiento se transformó en un resultado que nos pidieron. Porque le vamos a decir sí o no. ¿Y cuánto? Se puede. O sea que nosotros en cualquier tarea que hagamos de ingeniería,
estamos brindando un resultado. Lo mismo, si me llama un hermano, un tío, un primo, que empezó a ver unas fisuritas en la casa, nos van a llamar para ver de qué se trata. Y en definitiva, si nosotros le decimos, tené cuidado por la casa se te cae, o no te preocupes porque es un problema de revoque, le estamos dando un resultado también. Que se asuste o que se quede tranquilo. ¿Está? Entonces, siempre la tarea, fíjense que es interesante, y bueno, eso es lo lindo y apasionante de nuestra carrera, ¿no? Vieron con bien que la estoy vendiendo, ¿no? Entre nosotros nos tenemos que vender bien. Pero eso es lo lindo, ¿no? Que uno siempre que va y brinda un asesoramiento, por ejemplo, siempre está generando un resultado, ¿no? Hasta lo que yo les decía recién de la fisura, de tranquilidad o de intranquilidad. Pero si llega a ser de intranquilidad, no te vas a ir, o no nos vamos a ir sin decirle qué es lo que tiene que hacer. Entonces, le estamos dando un resultado. Por eso también, y en eso nos tenemos que agrandar los ingenieros, dentro de lo que es la Ley de Educación Superior, estamos en un artículo distinto que otras profesiones, ¿no? Porque somos una profesión de interés público. Entonces, eso es lo que tiene la tarea de ingeniería, ¿no? Nosotros estamos prometiendo un resultado. Bien, en el artículo 1256, siguiendo con el esquema del código, dice cuáles son las obligaciones que debe tener o va a tener un contratista o prestador. Estas condiciones son las condiciones mínimas que se establecen y que deben existir en cualquier contrato. Primero y principal, porque están establecidas en el código. Después puede haber algunos adicionales o algunos ítems adicionales que lo ponga el mismo contratista o el mismo prestador o la empresa para quien se lo preste. Pero estas deberían estar. ¿Esto por qué tiene que ver también? Porque cuando nosotros estamos en determinada función, nos puede llegar a tener que tocar justamente crear las condiciones si tenemos, por ejemplo, que elaborar un pliego. Porque ¿qué va a pasar? Supónganse que nosotros estamos trabajando en una repartición pública, ejemplo, la dirección de vialidad para todo el tema vial, o la dirección de construcciones en cualquiera de las localidades que nos toque, y tenemos que generar los pliegos para las licitaciones. Seguramente, y como corresponde, siempre hay que trabajar de manera conjunta con la asesoría letrada, con el sector legal, que va a poner todas las condiciones legales. Pero también esa asesoría letrada nos va a preguntar a nosotros, dentro de lo que es específicamente la obra, por ejemplo, que tengamos que licitar, cuáles son las condiciones que sí o sí se le deben requerir a un prestador o contratista. O si, por ejemplo, nos consultan si las condiciones que se le deben o las obligaciones del contratista se pueden resumir en las que dice el artículo 1256 del Código Civil. Y ahí ustedes podrán decir, sí, pero mira, faltaría acá que a su vez el contratista se comprometa a tal cosa. Bueno, esos son cláusulas adicionales que nosotros, viendo que en el código no están especificados, serían interesantes incorporarlas. Esas son obligaciones del comitente, obviamente, que también tienen que estar, pero que hacen a la contratación. Y después vienen cómo van a ser los sistemas de contratación y de retribución. Esto queda enumerado dentro de lo que son los contratos, pero es algo que después se amplía un poquito en el tema de obra pública. Así que no voy a abundar demasiado en este tema. Cuando venga la clase de obra pública, que la da el ingeniero Ocaña, ahí se amplía un poquito más
qué significa ajuste alzado, coste y costa y unidad de medida. Son las tres formas de contratación que existen. De cualquier manera, en este resumen está indicado qué significa cada una de estas pautas. Por ejemplo, ajuste alzado o retribución global. En el presupuesto se determina el valor total y final de la tarea y el contratista se compromete a ejecutar la obra por ese valor, ¿no? ¿Esto qué significa? Que es un presupuesto cerrado. Es decir, acá no hay ningún tipo de indexación que pueda tener el contrato, por paso del tiempo, por inflación o por lo que fuere. Por eso yo acá siempre pongo esta en otro color, ¿no? Debe ser convenientemente estudiada por el contratista esta licitación. En este caso, si a nosotros nos toca, justamente era lo que yo les decía antes, si yo me voy a presentar en una obra y en esa obra lo que estoy intentando hacer es ganarla para una empresa y le llego a pifiar porque me olvidé de computar algo o me olvidé de poner un impuesto, chao. Después me tengo que ver cómo hago para equilibrar ese problema que tuve por un error. Por unidad de medida, esta contratación a veces se hace cuando la obra se hace en etapas o por ítems. Entonces, de acuerdo a lo que se desarrolla en determinado tiempo o cuando se llega a determinado punto de la obra, se paga. Hice tanta cantidad, me pagan en consecuencia. Y por costes y costas es cuando se le asigna a la obra un precio estimativo, pero puede sufrir ajustes en función de lo que se haga. ¿Qué significa esto? Que el ajuste puede ser porque es más caro o porque es más barato. Son distintas formas de contratación. Y bien. El tema de la inflación y por ahí el índice de la construcción, ¿eso en qué parte se especifica por ahí esos aumentos? Mirá, el tema es así. Esos son cláusulas especiales que se pueden establecer. De cualquier manera, existe todo un tema ahora, porque desde el punto de vista estrictamente legal, no está la posibilidad de lo que se llama indexar los contratos. Es decir, eso desde la década del 90 que se sacó, nunca más se repuso. ¿Qué es lo que se hace en función, por ejemplo, en estos últimos años, de las circunstancias de altos índices de inflación? Se hace lo que se llama una redeterminación de precios. Pero esa redeterminación de precios que se hizo o se hacen en muchos contratos, tienen que ver, más que nada, con el atraso que se producían en las obras. Entonces, suponete que yo gané una licitación en enero del 2019, por decir algo, y recién, por cuestiones contractuales ajenas a mí, yo pude empezar la obra en diciembre del 2019. Ahí, obviamente, existe un desfasaje muy importante, desde el aumento de precio que pudo haber tenido todo lo que es material, hasta los aumentos que puede haber habido para los trabajadores de la construcción, es decir, las paritarias. Por lo tanto, el presupuesto, en ese contexto, que fue aprobado, contratado y formalizado el contrato en enero del 2019, no tiene nada que ver si yo lo hubiese recalculado en diciembre. Entonces, se han generado esas redeterminaciones de precios para poder sustentar que esas obras sigan. En el tema del índice de la construcción, a veces se utiliza, ¿qué es lo que debería, o sea, sería lo más lógico, ¿no? Que si yo tengo cada tanto o la obra se atrasa, exista la posibilidad de una redeterminación de precios. Pero es algo específico. No es que existe en el contrato algo establecido y que cada vez que va a existir un pago se tiene que actualizar por un índice. ¿Se entiende?
¿Sí? Bien, Quedó claro. del artículo 1278 al 1279, es decir, 2 artículos, están las normas particulares para los contratos, perdón, discúlpeme, le di a la ruedita más de lo que correspondía. Ahí no los copié, simplemente los mencioné. Están determinados los artículos, las normas particulares para la contratación de servicios. Simplemente están nombrados, y si uno tiene necesidad de incorporar alguna condición particular, puede referirse a cualquiera de estos 2 artículos y ahí van a tener lo que son las condiciones particulares. ¿Sí? Y bien, lo que se puede decir, colorín colorado, este cuentito terminado, en cuanto a lo que son los derechos civiles y comerciales. Después existe lo que se llama el derecho administrativo, en el que no abundamos demasiado en detalles, simplemente que el derecho administrativo se refiere a la intervención en la contratación de las administraciones públicas con los entes privados. Es decir, pautas que tiene que seguir la administración pública cuando realiza contrataciones, fundamentalmente siguiendo condiciones legales, éticas y de transparencia. A eso se refiere lo que se llama derecho administrativo. Pero en líneas generales, lo importante que nosotros tenemos que saber que existe y conocer es que es todo lo concerniente al derecho civil, porque es la parte que generalmente nos toca. ¿Qué me gusta decir con respecto a este tema? Que si bien esto pareciera ser una clase para alumnos que están estudiando abogacía, los ingenieros adolecemos muchas veces del conocimiento general, o por lo menos que existe, situaciones legales. Y no es la primera vez, o no va a ser, o nunca se va a terminar quizás si no lo empezamos a tener en cuenta, que quedemos enganchados en alguna situación contractual y que después se nos complique. ¿Por qué digo esto? Porque a veces tenemos la cabeza puesta en nuestra tarea específica y las cuestiones legales nos pueden traer consecuencias, sin quererlo, pero a veces por desconocimiento. Entonces, como digo yo siempre, por ahí no lo conocemos, no nos acordamos, pero sabemos algo que existe. Entonces, para ponerlo sobre alerta. Como decía Juan Agustín con respecto al tema de la letra chica, ¿no? Sí, siempre tenemos que estar alertas. Y sobre todo cuando las contrataciones son por montos de obras importantes. Por lo menos estar alerta. Quizás no nos acordemos, pero por lo menos si hay algo que no nos cierra, poder consultarlo antes de ir para adelante. ¿Sí? Es muy importante eso, que lo conozcamos. Bien. ¿Preguntas? Una pregunta, Alejandro. Sí. ¿Podrías hacer un ejemplo distinto, o sea, para diferenciar derecho y obligación, que no tenga en cuenta, digamos, pagos o más que nada eso? A ver, ¿qué se me puede ocurrir? Puede ser cualquier... No, en realidad, lo que implique un derecho y una obligación, podés pensar en cualquier transacción que vos hagas. Es decir, esa es la esencia de un contrato. La verdad que no se me ocurre ahora cómo explicártelo distinto, porque cualquier tarea de la que vos te comprometas, ¿no?, para hacer, va a requerir de la otra parte
algo que vos vayas a recibir. ¿Entendés? Hasta el mismo, podríamos decir, trueque, es una contratación con derechos y obligaciones. Porque yo te doy esto si vos me das lo otro. Entonces, se genera un derecho y se genera una obligación, porque yo no te voy a dar lo que te iba a dar si vos no me das lo otro. O sea, vos tenés el derecho a recibir algo que querías, pero también la obligación de entregar otra cosa. La verdad que lo No, voy a por tratar de ello, pensar mejor, porque yo por sinceramente ahí no... lo que se me ocurrió. ¿Cómo? Sí, perdón. Yo por ahí lo que pensaba, por ejemplo, por ahí A más que ver. nada, la obligación como algo más moral, algo moral propio, y el derecho es como algo que ya está estipulado de por sí, no sé. Pero bueno, justamente quería ver si corroborar con un ejemplo que no tenga que ver justamente con algo de pago, trueque o justamente de contrato, algo salido a eso que se pueda más ejemplificar, No, digamos. porque en una, no, porque en una contratación, es decir, vos lo que hablas es, a ver, la parte de una obligación como que es algo moral, que eso lo tenés que hacer porque te corresponde moralmente como persona, ¿no? Pero ahí no existe una contratación, porque vos no estás percibiendo ningún derecho. Es decir, vos lo que haces como algo moral tuyo, no sé si es no sé si llamarlo hasta obligación. En el caso de los derechos y obligaciones es para cuando estamos hablando de una contratación que exista. Si hablamos desde la ingeniería, desde lo personal, nosotros mismos en cada acto que hacemos como personas sabemos que tenemos derecho y también tenemos obligaciones. Tenemos derecho a poder cruzar una calle, pero también tenemos la obligación de respetar las normas de tránsito. Tenemos Claro, por eso. derecho a circular, pero respetando al Claro, otro. ahí sí, sí. Ahí se entendió un Sería, poco mejor por eso. no A sé eso si a te lo que referías apuntaba, a sí. eso, pero ese sería el Claro, sí, sí. tema, ¿no? Ese Sí, sí. serían los derechos y obligaciones desde lo personal. Desde lo contractual, también es un contrato, digamos. Sí, Los sí, sí. derechos y obligaciones personales también son un contrato con la sociedad en la que convivís, ¿no? Tengo mis derechos como ciudadano, pero también tengo mis obligaciones de Claro. cumplir las reglas que me establecen. Ese sería. No sé si está respondida Sí, o sí, 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 se ahora sí, entendió, ¿no? gracias. Y yendo específicamente a nuestra tarea profesional, es justamente, lo nuestro generalmente es una prestación de servicios, siempre. Porque en líneas generales, ya cuando estamos hablando, si nosotros generamos una contratación a partir de una tarea, por ejemplo, de construir una casa, ya más que actuar como ingenieros, ahí estamos actuando como empresarios, porque tenemos una empresa constructora. ¿Se entiende? Dentro de esa empresa constructora nosotros brindamos un servicio que es la ingeniería. ¿Sí? Pero ahí ya tenemos derechos y obligaciones, lógicamente. El derecho a percibir por lo que nosotros tenemos que brindar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo venimos? Sí, sí. Bien. Bueno, esa es la clase de hoy. Esto es todo lo que significa contratación obligatoria y lo que tenemos que conocer. ¿Preguntas? No, creo que no, pero, o sea, el próximo trabajo práctico no va a ser para la próxima semana, sino la siguiente. No. O Te sea, van a dar. el viernes que viene no tiene que entregar nada, exactamente, porque no va a haber. La semana Bien, que viene, en la clase práctica, vamos a hablar de un tema determinado y a partir de ese tema van a tener trabajo práctico para el otro viernes. ¿Sí? perfecto. Así es. O sea, la semana que viene pueden festejar la primavera, el Día del Estudiante, todo tranquilo, que no se va a poder Bueno, no se va a poder ir al club a festejar la Semana del Estudiante, pero bueno, ¿qué va a hacer? O sea, No de este hay... tema no va a haber No, de este tema no trabajo va a haber práctico. trabajo práctico. De este tema no va a Ok. haber trabajo práctico. Sí sepan, lógicamente, en función de cómo instrumentemos el parcial, puede haber alguna pregunta relacionada con este tema, pregunta teórica, lógicamente. ¿Sí? Eso sí.
como por ejemplo, no sé, por decirles algo, ¿qué partes tiene que tener un contrato? ¿Qué significa objeto de derecho? Por ejemplo, ¿no? Definiciones. Siempre las preguntas son así puntuales, pero digamos, no hay un trabajo práctico que ustedes tengan que completarlas para la semana que viene, ¿sí? Bien, perfecto. Gracias. Una pregunta. Sí, cómo no. Con respecto a la clase que tuvimos o no tuvimos el miércoles, porque yo cuando me pude conectar ya había terminado, digamos. Sí. ¿La va a dar otro profesor los miércoles o solo sube los videos y las No, comenta? no. Alguna clase las grabó. La semana que viene, por ejemplo, tienen clase presencial con el ingeniero Caña. Lo que pasa es que la clase pasada el sistema era ver el video y poder charlar sobre todas las dudas, consultas que hubiera respecto de ese tema. Quizás si se terminó temprano porque por allí no había muchas consultas. Pero por ejemplo, la clase del miércoles que viene es clase online, sería. La del miércoles que viene es online con el ingeniero Caña. Sí. Eso ya está establecido. Así que, bueno, eso para decir. No sé si tienen alguna pregunta distinta a lo del tema de hoy. No hay ningún tipo de problema en responder lo que ustedes quieran. Yo, profesor, necesitaría, si usted me puede facilitar quién es la comisión de 2 personas, así me pongo en contacto. Sí, No tengo grupo. después claro, sí, fuiste vos el que me dijiste. Después te lo paso por mail, ¿sí? Los Vale, nombres de los perfecto. chicos. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ahora después cuando cierro acá, que me pongo con las comisiones y eso, sí, yo tengo por eso, no me acordaba quién era, había sido vos el que me lo había comentado, perfecto. Yo después te lo indico, ¿sí? Bueno, perfecto, gracias. Vale. Entonces después nos comunican qué número de comisión somos. Sí, exactamente, cuando tenga todas, yo ya las estoy poniendo, entonces después les digo qué número de comisión tienen, ¿sí? Como para tener una referencia. Buenísimo. Siempre recuerden cualquier cosita que necesiten, bueno, ustedes pueden escribir a través del Moodle o si tienen alguna duda específica, como me han contactado algunos, al mail que les pasé, ¿sí? Eso no hay ningún problema. Yo, para cada comisión, voy agendando el mail de quien me escribe, ese va a ser el responsable de la comisión, es decir, si yo tengo algo para comunicarles, que se los comunique fuera del Moodle, les voy a mandar un mail a uno por comisión, ¿no? Para que después entre ustedes se distribuyan la información. Así lo hacemos más ordenado. Bien. Bien. ¿Qué más? No, ninguna pregunta. ¿No hay más? Bueno. Bueno, chicos, yo no los quiero entretener más. Encantado de seguir charlando si quieren, no hay ningún problema, porque si no me tengo que poner a trabajar. Entonces, pero si no, bueno, podemos ir desconectándonos, no hay